Luis, acompáñame acá un momentito. Yo quiero que le demostremos al país que este partido está de pie y entusiasmado, y que así como estamos cumpliendo 100 años de acción comunal, nuestros detractores nos tendrán que aguantar 100 años más. ¿Dónde están los panameñistas? Así es la actitud del panameñista, siempre entusiasta, siempre motivado y claro a servirle al país. Hace 100 años atrás, el país vivía una situación complicada. La intervención extranjera en nuestras instituciones públicas era evidente. Nosotros los panameños no teníamos suficientes derechos. Las mujeres no tenían derecho a portar una identidad, ni tener el derecho de poder votar para construir patria. Hace 100 años, un grupo de jóvenes conectados emocionalmente con el propósito de la patria se reúnen en secreto y fundan un movimiento que cambiaría el destino de Panamá. Ese movimiento se llamaba Acción Comunal, un movimiento desarrollado eminentemente con enfoque nacionalista para la defensa de nuestros derechos, para la defensa de nuestras instituciones, la democracia y lo más importante que debe tener cualquier pueblo, la libertad. Y estas personas, jóvenes como muchos de ustedes, oriundos de las provincias centrales y de diferentes partes del país, se reúnen y fundan este movimiento. Y un joven de tan solo 29 años de edad se conecta con el propósito de Acción Comunal y hace un pacto de sangre, un pacto de caballero, entendiendo que si era necesario dar la vida por este país, se daba. Y ese joven se llamaba Arnulfo Arias Madrid. Arnulfo Arias era un hombre enigmático y sin duda alguna puedo atreverme a decir que ha sido uno de los más grandes líderes que ha tenido América Latina, y de hecho puedo decir que fue el último caudillo latinoamericano. Y yo puedo decirles que Arnulfo Arias, siendo un ser humano con fortalezas y con algunas cosas a trabajar, nos dejó un gran legado, que fue su ejemplo a seguir. Un patriota carta cabal. Mucha gente me pregunta: Harmodio, ¿cómo es posible que después de tantos años todavía la gente hable de Arnulfo Arias? Pero ¿cómo no hablar de Arnulfo Arias cuando tenemos este salón lleno de líderes que están dispuestos a hacer lo que él hizo para recuperar la patria? Por eso hoy quiero compartirles a ustedes lecciones de vida que el doctor Arias nos negó. Es muy difícil poder compartir con ustedes en 10 minutos la historia de 100 años de lucha y de sacrificio. Es difícil compartir con ustedes la historia de Arnulfo Arias, que es una vida tan rica y llena de situaciones. Pero hay algo que yo quiero compartir con ustedes, y son 5 leyes del liderazgo que el doctor Arias aplicó en vida y que nosotros deberíamos aplicar también. Señores, el liderazgo lo es todo. Algo que he aprendido en mi vida es que el liderazgo significa que tú como pastor tengas la capacidad de llevar a tu rebaño a mejores pastos. Ese es el liderazgo. Poder inspirar a las otras personas para que no solo te sigan, sino que sean parte de un movimiento que transforme el entorno en el que cada uno de ustedes vive. Y la primera ley que el doctor Arias aplicó fue la ley de la influencia. El doctor Arias era
increíblemente magnético, era increíblemente apasionado y por eso era tan influyente. Donde aparecía el doctor Arias se llenaba de gente. Eso es influencia. Y un claro ejemplo de la ley de la influencia en el doctor Arias fue aquel 2 de enero de 1931, cuando el líder del Movimiento de Acción Comunal tuvo miedo de recibir represalias de Estados Unidos. El doctor Arias pide la palabra y dice textualmente lo siguiente: en un momento histórico como este, hay solo dos alternativas. O se da el golpe preparado y asumimos las consecuencias de la confrontación armada, o se pospone con la seguridad absoluta del encarcelamiento total de los miembros por conspirar contra los poderes constituidos. El doctor Arias estaba claro que si en ese momento coyuntural de Panamá no se daba el golpe contra un gobierno entregado a los poderes del norte, posiblemente ninguno de ustedes estaría aquí hoy. Pero el doctor Arias, con tan solo 29 años de edad, toma el liderazgo de Acción Comunal y pone en acción el movimiento armado de Acción Comunal y cambia la historia del país. En ese momento el doctor Arias aplicó la ley de la influencia. Segunda ley, la ley del proceso. Toda persona para poder correr tiene que aprender a gatear. Pero a veces querer correr sin haber aprendido a gatear con humildad. Y el doctor Arias entendía la ley del proceso, porque no se creía producto terminado. Él estaba claro que para ser un líder necesitaba cumplir un proceso todos los días el resto de su vida. Y un claro ejemplo de la ley del proceso fue cuando él, en el año 14, cuando tenía solo 13 años de edad, sus padres lo mandan a estudiar en secundaria a Estados Unidos. Luego, en el año 24, se gradúa de un grupo de 125 aspirantes. Solo logran graduarse 13 estudiantes. El doctor Arias se gradúa de medicina en la Universidad de Harvard y se convierte, atención, en el primer panameño en la historia en graduarse de Harvard con los más altos honores. Ese era Arnulfo Arias. También cuando fue ministro plenipotenciario y embajador extraordinario en Suecia, Francia, Inglaterra y Dinamarca. Cuando él estaba en Europa, su mente como panameño se expande porque ve una sociedad distinta. Y esas ideas que él adopta ya de corte social es la que las trae a Panamá, fundamentado con la doctrina panameñista. Tercera ley, la ley del servicio. El verdadero, atención convencionales, el verdadero líder sirve. El liderazgo es servicio, es ayudar a los demás por encima de los intereses individuales. Es predicar con el ejemplo. Por eso, el doctor Arias entendía muy bien la ley del servicio. Cuando él regresó de Europa graduado, él decide aplicar sus conocimientos en el Hospital Santo Tomás. Y por años, inclusive él siendo presidente, nunca cobró un solo centavo por atender a la gente en el hospital. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Servicio y vocación. Los panameñistas, por naturaleza, somos servidores de la nación panameña. Cuarta ley, la ley del sacrificio. Si hay algún partido, si hay alguna persona en Panamá que haya entendido lo que significa sacrificarlo todo, somos los panameñistas. Este es el único partido que a través de su historia tiene más de 100 mártires
que fueron asesinados y torturados solo por defender la democracia. Este es el partido que muestra con orgullo pero mucho dolor al mismo tiempo la única mujer mártir, Dorita Moreno Jaén, que la asesinaron y la violaron brutalmente en las montañas de Coclé. El doctor Arias entendía la ley del sacrificio. Se postuló 5 veces como candidato a la presidencia. Las 5 veces las ganó, pero 2 veces se las robaron y en otras 3 fueron derrocadas. Fue arrestado 5 ocasiones. Fue exiliado y vivió en el destierro de su país por más de 13 años de su vida. Su finca de Arcoíris y los cafetales de Princesa Janca en Boquete fueron incendiados y saqueados. Fue vilmente calumniado, injuriado, encarcelado, pero señoras y señores, jamás en la vida claudicó y nunca se dio por vencido. Ese es el valor de ser panameñista. Y la última ley es la ley del legado. Todo líder se mide basado en lo que lega a las futuras generaciones, no solo por las obras, sino por el ejemplo. Y el doctor Arias entendió muy bien eso. Por eso en el año 40 tuvo un gobierno revolucionario, donde aprobaron más de 103 leyes y 6 decretos leyes. Se crea una nueva constitución, se crea la Caja del Seguro Social. Y esa vez, gracias al doctor Arias, aunque algunos no quieran aceptarlo, fue en el gobierno del doctor donde ustedes, mujeres, tuvieron la oportunidad de tener cédula y votar por primera vez. Pudiese tomar tiempo contando solo lo que hizo Arnulfo Arias en el año 40, pero el tiempo apremia. Quiero terminar diciendo lo siguiente: los partidos políticos que no resistan a los zarpazos de los intereses creados han desaparecido y desaparecerán porque ellos solo responden a intereses personalistas. El panameñismo resistirá victorioso porque su doctrina es la expresión auténtica de la nacionalidad panameña. Y cuando desaparezcan los líderes de hoy y cuando caigan los líderes del mañana, el panameñismo continuará creciendo incontrastablemente mientras existan patriotas que se la fajen, que se atrevan y que se midan en el reto para construir un mejor país, porque el panameñismo vive en la democracia. Mi gente, estamos en un momento histórico y ustedes hacen parte de esa historia. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. ¡Viva el Partido Panameñista!